Pues ya para finalizar con la última de las ponencias, es la que va a impartir Andrés Rodríguez Seijo, que es doctor en ecosistemas terrestres por la Universidad de Vigo. Desde 2019 es investigador junior en el CIMAR de la Universidad de Porto, en Portugal, y su línea de investigación se ha centrado en la remediación de suelos contaminados por actividades industriales y actividades de tiro civil y militar, así como desde 2017 con el impacto de los microplásticos en ecosistemas agrícolas. Ha participado en 7 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, incluyendo una acción COS, que está actualmente en curso, y es coautor o autor de 28 artículos en revistas de impacto, 6 capítulos de libro y más de 35 comunicaciones a nivel nacional e internacional. Además, es miembro del comité editorial de diferentes revistas de referencia en la temática, y también ha sido miembro de Ciencia en el Parlamento, en la mesa de debate del Comité de Asesoramiento de Contaminación por Plástico. Así que tenemos a un especialista en el tema del impacto de los microplásticos en los suelos agrícolas. Y Andrés, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha perfectamente. Vale, perfecto, gracias. Gracias por la presentación. Sabemos, bueno, tenemos actualmente cuál es el impacto, voy a presentar la presentación, que es el impacto de microplásticos en suelos agrícolas, cuál es nuestra verdadera percepción del problema, porque generalmente la investigación se ha enfocado casi siempre a mar o ecosistemas acuáticos y siempre se ha dejado un poco de lado a los ecosistemas agrícolas cuando realmente son una de las fuentes de contaminación. Aunque más de ecosistemas agrícolas, esta es más una prestación del impacto en suelos. Vivimos en la era del plástico, en donde hemos pasado una revolución blanca que nos ha permitido producir una cantidad inmensa de alimentos gracias precisamente a los plásticos y su uso en mulch, en invernaderos, en una gran cantidad de usos, pero realmente ahora estamos hablando de una contaminación blanca en el que se producen cada vez más materiales plásticos. En 2019 eran unos 360 millones de toneladas y más o menos unos 60 millones de la Unión Europea, pero en el 2020 esta cantidad se ha disparado. Realmente no existe una evaluación de cuánta cantidad de plástico se produjo en el 2020 por la llegada del COVID y que el plástico se convirtió en indispensable por la producción de los EPIs. Pero igualmente los plásticos en general tienen una vida útil muy corta, entre 1 hora a 2 años, según la revisión que hizo Geyer en 2017, y la mayoría de los plásticos tienen un problema, que son materiales de muy difícil reciclaje, porque con cada reciclaje van perdiendo las propiedades originales y por tanto se vamos produciendo plásticos de inferior calidad y muchos de ellos llegan contaminados con residuos alimentarios, con pesticidas, con metales, con otros contaminantes que no impiden este reciclaje. Por lo tanto, que al final, ¿cuál es el verdadero destino de los plásticos generados? Realmente, gran mayoría, como un 78%, va a vertederos, una liberación sin control. Incineración y producción de energía es como un 12%, y reciclado es apenas un 10%. Y conocemos el problema de los plásticos en los ecosistemas acuáticos desde la década de 1970 y existe una gran información acerca del impacto en los organismos, de la cantidad de plásticos, de la liberación de contaminantes adheridos y más o menos se estima unos 250.000 toneladas de plásticos que la derivan en los océanos. Pero el problema es el siguiente, los ecosistemas terrestres siempre han sido los grandes olvidados, porque ¿cuál es la realidad de este plástico marino? Entre el 80 y el 85% del plástico en los océanos procede de ecosistemas terrestres y la cantidad de plástico en ecosistemas terrestres realmente es entre a 4 a 23 veces mayor que en los ecosistemas marinos. Y estamos hablando que el impacto de los plásticos en los ecosistemas terrestres es un problema muy reciente o que se ha focalizado desde hace menos de 10 años. En 2012, Rillig hizo un comentario acerca de, oye, realmente los plásticos en los ecosistemas terrestres son un problema. Y realmente la investigación solamente comenzó desde 2015-2016 con unos primeros ensayos y unos primeros estudios sobre el impacto en organismos terrestres. Realmente existían ya algunos trabajos en 2015
pero en 2005, en el año 2000 también, pero eran muy minoritarios, apenas no se tenía en consideración los ecosistemas terrestres cuando realmente son la principal fuente de ellos, de los microplásticos en el medio. Porque ¿cómo llegan los microplásticos al medio? Tradicionalmente se consideró los vertederos, los residuos, los usos agrícolas e industriales y los plásticos descartables como la principal fuente. Desde hace unos 5 años ya se consideró, no, realmente es el uso de enmiendas en agricultura, el uso de los depuradora que lleva una gran cantidad de microplásticos, tal como hemos visto. Desde hace unos 3 años ya se dice, no, realmente es la liberación de las microfibras por el lavado del textil, que tienen nylon, poliamidas, poliéster, que se van degradando, estas prendas de ropa con los lavados, se van degradando y se va liberando microplásticos. Pero ya desde hace 2 años se considera que realmente la degradación de los neumáticos es la principal fuente de microplásticos en el medio y que sería la fuente principal. El problema es que realmente no conocemos todas las fuentes. Y ahora existe la gran duda es cuál es el impacto del COVID y del uso masivo de mascarillas, de equipos de protección individual que va a tener como liberación de plásticos al medio. Porque ¿cómo se forman los microplásticos? Brevemente y de forma general hablaríamos de una liberación de plásticos al medio. Existe una erosión eólica hídrica que va a transportar estos microplásticos. En torno a un 30 o un 40% de estos plásticos se quedarían retenidos en los suelos. El resto estaría vagando realmente por la atmósfera, por ecosistemas acuáticos. En ese proceso sufrirían procesos de degradación ambiental de forma de macroplásticos. Se convertirían en microplásticos, un tamaño inferior a 5 milímetros, pero realmente sería un tamaño inferior a 1 milímetro, y principalmente como fibras o como films. Y existiría también el problema de los nanoplásticos, que son partículas mucho más pequeñas que se van a formar principalmente por acción microbiana y de ultravioleta. Ahora bien, ¿cuál es la existencia cómo es en los ecosistemas terrestres? En los ecosistemas terrestres estamos hablando de procesos similares, aunque no están bien conocidos. Tenemos muy poca información acerca del papel de la comunidad microbiana del suelo en la degradación del plástico, mientras que sí conocemos bastante bien el papel de la comunidad microbiana en la plastiosfera, en los ecosistemas acuáticos. No existe un buen conocimiento del posible impacto sobre la red trófica, a diferencia de los ecosistemas acuáticos, donde existe un conocimiento bastante amplio. No existen estudios a largo plazo sobre el impacto de la degradación de macro y microplásticos sobre las propiedades del suelo, ya que la mayoría de estudios se realizan en condiciones de laboratorio o en exposiciones de a 1 o 2 meses. Y luego el problema es que muchos de estos estudios de condiciones de laboratorio sobre, por ejemplo, la degradación de bioplásticos, cuando llegamos al medio, realmente son unas condiciones totalmente diferentes a los que tenemos ahí. Y muchas veces los bioplásticos no se degradan tal y como son indicados. Y principalmente existe un gran problema, que es las principales técnicas de extracción de microplásticos y nanoplásticos de matrices complejas se han desarrollado en los últimos 3 años, a diferencia de del aguas que lo conocemos ampliamente. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de la presencia de los microplásticos en las propiedades físico-químicas del suelo? Estamos conociéndolas. No sabemos realmente exactamente cómo impactan, porque, por ejemplo, en el pH no hay una tendencia clara sobre cómo impactan los microplásticos en el pH, en la capacidad en la continuidad eléctrica o en los cationes disponibles. No existe una tendencia clara debido a una gran variabilidad entre los diferentes polímeros y los propios aditivos que tienen los plásticos. Normalmente en el caso, por ejemplo, del polietileno suele impactar aumentando la conductividad eléctrica, una reducción del pH, pero no es una norma general. En la materia orgánica hay una degradación del microplástico, que principalmente son básicamente carbono, y hay un ligero incremento del carbono total en los suelos, pero ahí existen efectos indirectos sobre los ciclos de carbono y nitrógeno en la composición y la distribución. Existe un impacto adverso claro en la estructura del suelo, una reducción de la densidad del suelo y la estabilidad de los agregados, lo que a su vez implica un aumento de la porosidad, un aumento principalmente en forma del aumento de los macroporos,
el aumento de la aireación, de la capacidad de retención de agua, del agrietamiento del suelo y también de la evaporación del agua disponible. Existen también impactos indirectos en este sentido, en la actividad microbiana, en el agua disponible por los organismos elácticos, lo cual podría incluso representar un beneficio para las plantas, pero es algo que es una hipótesis un poco que tiene muchos matices, tal como veremos a continuación. Y también existe un problema de repelencia al agua, lo que podría incrementar un aumento del riesgo de erosión. A su vez, también se estima que el plástico que va a estar en los primeros 5 centímetros del suelo, primeros 10 centímetros del suelo, va a aumentar la temperatura del suelo por absorción y retención de la radiación solar, aunque es una cosa que no está realmente clara. Y en el caso de las propiedades físico-químicas, los impactos son principalmente en función al tamaño y a la morfología de los plásticos más que a la concentración que podamos tener de plástico, siendo las fibras y los films los que más van a impactar y van a provocar unos efectos adversos sobre las propiedades edáficas. ¿Y cómo es el impacto de la presencia de microplásticos en la comunidad microbiana? Bueno, existe una teoría que dice que existe un posible impacto positivo a corto plazo, con potencial estimulación de la comunidad microbiana como esa fuente de carbono, pero realmente sería negativo a medio y largo plazo, con una inhibición y un impacto adverso en las actividades enzimáticas, una reducción de la diversidad microbiana y podría favorecer la aparición de organismos patógenos oportunistas normalmente asociados a las condiciones extremas por la presencia de contaminantes absorbidos a los plásticos. Y además, los resultados tanto con plásticos convencionales como con bioplásticos serían más o menos similares, lo cual nos lleva a una pregunta, y esto también ocurre también en las propiedades físico-químicas. ¿Son realmente una alternativa a los plásticos biodegradables? Todo ello también existe otra cuestión, que es, aún lo estamos comenzando a saber realmente, es la colonización y la degradación de microorganismos edáficos en los plásticos y el potencial uso para biodegradar los plásticos. Pero es una cosa que estamos realmente en los inicios de esta cuestión. Por lo cual necesitamos estudios a largo plazo sobre el impacto de los microplásticos en suelos agrícolas o principalmente en el estudio con condiciones de campo, ya que una cosa es el laboratorio y otra muy diferente al campo con las diferentes interacciones existentes. Bien, ¿y cuál es el impacto de los plásticos en los invertebrados edáficos? Bueno, tenemos que partir de dos premisas. Falta información sobre la cantidad de plástico que existe en un suelo, por lo que muchos estudios pecan en el uso de concentraciones excesivas o no realistas, pero tampoco sabemos si realmente esas concentraciones excesivas son realmente excesivas. Luego que algunos estudios tienen un problema y es que utilizan suelos no contaminados, o entre comillas no contaminados, que es como sería un suelo agrícola o forestal, pero realmente actualmente no podemos hablar de un suelo no contaminado porque existe por transporte atmosférico existe transporte de microfibras o transporte o erosión o cualquier motivo tenemos transporte de microfibras o de microplásticos. Y realmente el plástico es el nuevo plomo. Y entonces no podemos hablar nunca de un suelo control casi como tal. Entonces quizá lo ideal sería utilizar suelos artificiales tipo CD y realmente deberíamos hablar como suelos sin plástico añadido. La literatura y los diferentes estudios indican que existe un impacto negativo en la mayoría de estudios edáficos estudiados, tanto en colémpolos, en inquitreidos, en lombrices, nemátodos, ácaros, gasterópodos terrestres. Prácticamente todos existe algún tipo de impacto adverso, ya sea a nivel bioquímico, reproducción, etc. Sin embargo, no existe una consistencia en relación a la mortalidad. No siempre provoca una mortalidad, no siempre impacta en la reproducción de los organismos. Hay mucha variabilidad en torno a esto. Y además, los invertebrados del suelo tienen un papel en la incorporación de los microplásticos superficiales a horizontes más profundos del suelo y la posible transferencia a la red trófica vía ingestión o adheridos a la superficie corporal. Y en este caso, en el caso de los organismos, sería un impacto más dependiente de la concentración y en menor medida del tamaño o de la morfología de los microplásticos, y con unos efectos adversos en la mayoría de los polímeros estudiados, incluyendo los bioplásticos. Por ejemplo,
Nosotros en nuestro grupo trabajamos principalmente con el impacto de los microplásticos en organismos terrestres, principalmente con lombrices. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos, bueno, fue el segundo trabajo realmente que hubo a nivel mundial con organismos terrestres. En este caso habíamos utilizado Insania Andrei, habíamos hecho un suelo artificial OCDE, donde lo habíamos hecho diferentes cantidades de polietileno de baja densidad en un ensayo de reproducción durante 56 días. Lo habíamos cortado a tamaño inferior a 1 milímetro y habíamos hecho un control positivo con agar, un control negativo sin plástico añadido, que sería con OCDE sin este plástico añadido, y con diferentes concentraciones. En este caso, observamos que no había un impacto en la pérdida de peso o en la mortalidad a los 28 días, 100% de supervivencia, no había diferencias significativas en la reproducción, pues sin embargo los microplásticos sí que estaban en el tubo digestivo. A partir de 125 miligramos kilo existían claras alteraciones histopatológicas en el tubo digestivo, una respuesta dependiente de la concentración, y existían alteraciones moleculares con cambios en la producción de lípidos, de proteínas, etcétera, y una clara respuesta antiinflamatoria y de mayor gasto energético, y por tanto unos efectos a largo plazo. Posteriormente lo hicimos con Insania fétida, un ensayo parecido, pero en este caso evaluando el estrés oxidativo de los plásticos, donde no observamos diferencias significativas en la mortalidad o en el cambio de peso a los 28 días, pero sin embargo sí que observábamos un claro estrés oxidativo cuando evaluábamos la respuesta de diferentes biomarcadores. Y en este caso los principales efectos adversos eran a partir de 500 miligramos kilo, porque también lo habíamos hecho una evaluación con FTIR y NMR, y observábamos que en las mismas concentraciones que con Insania Andrei, en el caso de fétida necesitábamos una concentración mucho mayor para tener unos patos similares, lo que nos llevó a una hipótesis, y es que Insania fétida presenta una mayor sensibilidad que Insania Andrei en tu mismo estrés. Pero los plásticos también tienen un problema, que pueden actuar como transportadores de contaminantes. Realmente serían unos caballos de Troya, ya que los plásticos actuarían como carriers de contaminantes, tanto de contaminantes inorgánicos como orgánicos, y tendría un papel relevante en la absorción y desorción de contaminantes. Pero no actuarían siempre como transportadores, ya que existen diferentes factores que implicarían en esta liberación, en esta mayor retención de contaminantes por parte de los plásticos, tanto como el pH, la materia orgánica, la salinidad, la radiación ultravioleta, la propia morfología del plástico o la superficie específica existente. Lo cual nos lleva también a un riesgo asociado, y es que existe un potencial incremento de la contaminación difusa de contaminantes, por ejemplo, de zonas agrarias o de zonas industriales a zonas con especial valor ambiental, ya que los plásticos pueden tener transporte atmosférico, y ya lo hemos visto recientemente, donde los plásticos se han detectado en zonas de Pirineos o zonas alpinas. Bien, esto nos llevó a una pregunta hace 2 años, que fue cómo realmente los plásticos pueden actuar como transportadores de contaminantes y pueden tener un impacto en los invertebrados terrestres. Volvimos a repetir un poco el ensayo que habíamos hecho previamente con Insania fétida, pero con 14 días de exposición, también con suelo OCDE y con 5 tratamientos donde no teníamos microplásticos añadidos. Teníamos un tratamiento... Andrés, buenas tardes. Mira, estoy acabando. Si estás acabando, perfecto. Sí. Nada. Donde no tenemos microplásticos añadidos, con 5 milímetros y menor de 1 milímetro, enterrados a 2 centímetros de profundidad y contaminados con cloropirifos. Nuestra pregunta era, ¿los microplásticos son transportadores de pesticidas al suelo y a los organismos? Por una parte, sí, los microplásticos pueden actuar como transportadores de cloropirifos y por tanto de agroquímicos, principalmente por la existencia de una mayor superficie específica cuando eran de un tamaño inferior a 1 milímetro. Y la pregunta era, ¿existe transferencia a las lombrices? Fueron unas cosas muy curiosas, porque los microplásticos apenas se movieron de donde los habíamos enterrado y las lombrices huyeron de los microplásticos, consiguieron detectar los microplásticos que estaban contaminados. Vimos por una parte que había impacto en la actividad de la acetilcolinesterasa
confirmando la exposición en los plásticos mayores de 5 milímetros contaminados con clorpirizos, pero esto no se había confirmado en los plásticos más pequeños, lo cual no conseguimos confirmar con exactitud si los microplásticos eran transportadores de contaminantes para los organismos. Bien, ¿y cuál es el posible impacto en plantas? Digamos que existe un impacto indirecto por los cambios en las estructuras del suelo, la alteración en los ciclos de nutrientes, el cotransporte y la absorción de contaminantes y los cambios en la comunidad microbiana, y un impacto directo por el bloqueo de poros radiculares, la posibilidad de reducción en la germinación o en el crecimiento y la posibilidad de captación y transporte de la parte aérea en forma de nanoplásticos. Pero el impacto en plantas de microplásticos y nanoplásticos es algo que estamos totalmente comenzando con los primeros estudios en los últimos 2 años. Y el impacto de plásticos convencionales y bioplásticos es prácticamente igual. Lo cual nos lleva a una gran pregunta final, es que necesitamos mejorar las metodologías de extracción de microplásticos en suelos, principalmente porque se han adaptado metodologías aplicadas a aguas y sedimentos para los suelos y matrices complejas como el compost. Hay 2 grandes problemas, que es la ausencia de metodologías estandarizadas y una elevada heterogeneidad de matriz de estudio. Existe más o menos, este es el esquema general del proceso de extracción de microplásticos en suelo, pero es que hay una gran diferencia porque muchos estudios, por ejemplo, realizan la digestión antes de la extracción o la extracción antes de digestión. La extracción principalmente en base a diferentes extractantes que básicamente van a trabajar en base a la densidad de los propios plásticos. Pero, por ejemplo, en la parte de digestión de la oxidación de materia orgánica es uno de los grandes problemas porque existen muchos problemas a la hora de separar los plásticos de la matriz por la interacción de materia orgánica, de carbonatos, de arcillas, de los diferentes componentes del suelo. A la hora de filtrar también existen muchísimos problemas por la contaminación cruzada por microplásticos en los filtros utilizados, y la propia selección e identificación de los microplásticos con microscopía y FTIR también no está adaptado, por ejemplo, a todos los laboratorios. Es muy complicado que un laboratorio, por ejemplo, tenga un FTIR, tenga un GCMS o lo que sea, no está en todos. Existe una gran cantidad de residuos en la hora de separación por densidad y principalmente necesitamos una base de datos de los propios con los polímeros. ¿Cuál es la idea aproximada de los microplásticos en suelos? No lo sabemos. Hay una revisión del año pasado que habían utilizado probablemente menos de 26 papers, de 23 estudios donde habían determinado más o menos que la cantidad media de microplásticos en suelo serían unos 0,0 miligramos por kilo y unos 1.166 ítems por cada kilo de suelo, pero existía una grandísima variabilidad entre los diferentes suelos, siendo principalmente las áreas agrícolas o con aplicación de enmiendas por los sectores industriales y urbanos, donde existiría una mayor presencia de microplásticos. Sin embargo, existe una gran duda porque como no existen técnicas apropiadas para la extracción de los microplásticos en suelo, porque tiene muchísimos problemas actualmente, no sabemos realmente qué cantidad de plásticos tenemos en suelos. Por lo que al final tenemos que el impacto de microplásticos ha sido ampliamente ignorado durante décadas, a pesar de ser la principal fuente de residuos plásticos en ecosistemas acuáticos. Desconocemos qué concentración de plásticos existen en los suelos de forma natural. Faltan técnicas de extracción adecuadas para matrices complejas como son los suelos. Y existe un impacto adverso de los microplásticos en ecosistemas terrestres, tanto en las propiedades físicas, químicas y biológicas, y un impacto a medio y largo plazo en la fertilidad de los suelos agrícolas. Son un contaminante que está totalmente distribuido en todos los ecosistemas terrestres y acuáticos y todo lo que tenemos de microplásticos en todos lados. Y necesitamos más estudios para conocer si los plásticos oxo y biodegradables son realmente una alternativa environmental friendly. Y por último, agradecer a la FCT porque es quien me financia actualmente para poder seguir trabajando con microplásticos en suelos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues yo creo que después de la presentación de Andrés y del conjunto de ponentes, pues nos queda todo bastante claro que realmente esa imagen que nos presentaba Juncal inicialmente del iceberg está, digamos, presente en todo el conocimiento de los plásticos. Después de la presentación del conjunto de ponencias, teníamos una única pregunta en el chat dirigida a María José López,
relacionada con el seguimiento de la mineralización completa de los plásticos a dióxido de carbono. ¿Cómo se puede asegurar que se tiene degradación en moléculas más pequeñas de 20 micrómetros y cuyas técnicas analíticas aún no llegan a la sensibilidad para analizarlos? No sé si has entendido la pregunta, María José. O... Creo que sí. Voy a intentar contestarla y en el caso Vale. de que no esté bien enfocada, pues luego se vuelva a puntualizar. Este es uno de los aspectos claves para demostrar que realmente los carbonos contenidos en el polietileno o en el poliestireno o los otros plásticos que estamos considerando están siendo realmente mineralizados, o no solamente mineralizados, sino que pueden ser bioconvertidos a los tejidos, a formar parte de los tejidos de la lombriz o los insectos, que es otra de las opciones. Eso no quiere decir, eso es una cosa deseable, de hecho. La medida de emisión de dióxido de carbono por uno de los socios que participan en el proyecto Organic Waste System, en un espacio controlado, con un balance de masa adecuado y un balance de emisiones de entrada y salida adecuada y controles adecuados, de acuerdo con estos expertos, indican que sí que es posible que nos permitan poner de manifiesto de que ahí se está produciendo una mineralización. No obstante, yo creo que la técnica, el uso de los isótopos del carbono, el carbono 13, nos pueden dar una mejor y más real medida de lo que está pasando ahí. Así que yo, particularmente, nosotros tenemos mucha esperanza en la implementación de esa técnica para demostrar hacia dónde están yendo el carbono que nosotros ponemos dentro de nuestro sistema. Pues muchas gracias, María José. Comentaros simplemente un par de puntualizaciones. Digamos, si estáis todos de acuerdo, los ponentes y los asistentes, vamos como hay 2 o 3 preguntas que se han hecho en el chat, vamos a alargar un poquito la duración del webinar y digamos, os la trasladamos y se contestan en un momento. Hay una pregunta para María Dolores Cuello, es si se tiene información sobre la reducción de contaminantes orgánicos presentes en los microplásticos como el bifenol A durante los procesos de depuración en las EDARs. Pues lo que yo conozco hasta el momento no he visto ningún artículo. Hablan sobre ellos de la afectación que tiene sobre la digestión anaerobia y que disminuye la producción de metano, pero no sé, hay poco realizado al respecto. Y de hecho yo no he encontrado nada. Yo me imagino que al ser compuestos, digamos, emergentes y que están en tan pocas concentraciones, pues será complejo a lo mejor determinarlo. Ahora mismo la investigación se centra en los polímeros, es digamos, algo que está por hacer y que yo lo llevo siempre en las reuniones de investigación, los aditivos al plástico, que nos estamos centrando en los polímeros, pero los aditivos al plástico tienen un impacto bastante importante y que ahora mismo pues estamos todos enfocados en los polímeros, pero cuando empecemos con ellos, a ver qué encontramos. Hay otra pregunta para Andrés. Andrés Rodríguez dice, ¿por qué son las fibras y los films las formas que mayores efectos adversos producen en los suelos? Principalmente porque serían los que crearían mayor cantidad de canales, estarían más implicados en la formación de marcoporos o en la reducción de la densidad y la mayor actividad o menor actividad de la actividad enzimática. También, en parte también por la superficie específica que tenemos también en partículas más pequeñas y básicamente porque es lo que más abunda en un suelo. He visto que en el chat muchos de vosotros ponéis, digamos, de referencia a la disponibilidad de las grabaciones. Digamos, el webinar se está grabando y se va a editar la grabación y yo le voy a sugerir a la gente de la organización que a todos los asistentes os manden el hipervínculo a donde se vaya a colgar posteriormente. Entonces, vais a disponer de las presentaciones y del conjunto de los webinars. Si no hay ninguna pregunta más, por lo que estoy viendo en el chat, sí había una puntualización por parte de uno de los asistentes que decía que
que los plásticos ozodegradables están prohibidos en la Unión Europea. Y luego, por otro lado, había también una aportación por parte de Gustavo Rivera, donde nos ponía el hipervínculo a un link de un artículo, un review sobre el efecto de los microplásticos en el ciclo del nitrógeno, que yo creo que es una aportación muy interesante. Y bueno, pues simplemente daros las gracias a todos los ponentes y agradecer a todos los asistentes su presencia. Hemos tenido unos picos de hasta 153 personas en online, que para un webinar es un hito desde el punto de vista de los asistentes. Y gracias a todos y gracias también a la Red Española de Compostaje por promover esta iniciativa y la colaboración de la Fundación Campus Tecnológico en su apoyo logístico a toda la presentación y el desarrollo previo y durante el webinar de todas las diferentes ponencias. Así que si no hay ninguna cuestión más, pues nos despedimos y muchas gracias a todos. Gracias a los ponentes.